La mujer embarazada cogió su móvil para pedir comida, pero apareció el nombre de su amante. El silencio del apartamento de Sevilla era denso como el aire antes de una tormenta. Elena Barros ajustó el cojín detrás de su espalda por tercera vez en 5 minutos, sintiendo el peso de los 8 meses de embarazo presionando contra sus costillas. Sus pies hinchados descansaban sobre el puff de terciopelo azul que Héctor había comprado para hacer la sala más acogedora, según sus propias palabras. La televisión murmuraba en el fondo, pero Elena no prestaba atención a las noticias nocturnas. Su estómago rugía con una intensidad que la sorprendía, considerando lo poco que había comido durante el día. El bebé parecía haberse instalado justo debajo de su diafragma, comprimiendo todo el espacio disponible. Héctor, murmuró hacia la cocina, donde su marido fingía estar ocupado organizando los platos del lavavajillas. ¿Pedimos algo de cenar? No tengo fuerzas para cocinar. Él asomó la cabeza, con esa sonrisa calculada que Elena había empezado a notar sin querer admitirlo. Sus ojos marrones, que una vez le parecieron cálidos como el chocolate, ahora tenían algo esquivo, como si siempre estuviera mirando hacia otro lugar. Claro, amor. Mi móvil está en la mesita del sofá. Elena estiró el brazo rozando apenas la superficie fría del dispositivo. Cuando la pantalla se iluminó, una notificación apareció en la parte superior, clara como una bofetada. Lucía, ya te echo de menos, amor. El mundo se detuvo. Las letras parecían palpitar en la pantalla como si tuvieran vida propia. Elena parpadeó, esperando que fuera un error de su vista cansada, una alucinación provocada por el cansancio del embarazo. Pero allí estaba, real, íntimo, descarado, Lucía Marín, la exnovia de Héctor, aquella mujer de cabello rubio ceniza y sonrisa afilada que aparecía en las fotos antiguas de Instagram, las que él decía haber superado completamente, la misma que mencionaba con desdén cuando alguien preguntaba por el pasado. Eso ya es historia. Elena es mi presente y mi futuro. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el teléfono. El bebé se movió dentro de ella, como si hubiera sentido la tensión que recorría su cuerpo como electricidad. Elena respiró profundamente, tratando de controlar el martilleo de su corazón. Desde la cocina llegaba el sonido metálico de Héctor guardando los cubiertos, silbando bajito una melodía que no reconocía. Qué extraño. Héctor nunca silbaba. ¿Has encontrado algún sitio que te apetezca?, preguntó él con esa naturalidad que ahora le sonaba completamente falsa. Elena no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en esas palabras que parecían quemarle las retinas. Ya te echo de menos, amor. No era el mensaje de una exnovia casual. Era la intimidad de alguien que había estado ahí hace poco. Muy poco. Elena, ¿estás bien? La voz de Héctor sonaba más cerca ahora. Ella levantó la vista, encontrándose con sus ojos interrogantes. Por primera vez en meses lo miró realmente. Vio las camisas que siempre estaban ligeramente arrugadas cuando llegaba de reuniones largas. Los nuevos hábitos. Ducharse inmediatamente después de llegar a casa, llevarse el móvil hasta el baño, salir a hacer llamadas importantes al balcón. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas que había estado negándose a armar. Sí, murmuró, su voz sonando extrañamente tranquila. Solo estoy mirando las opciones. Bloqueó la pantalla con dedos que ya no temblaban. Algo frío y duro se había instalado en su pecho, justo donde antes vivían la confianza y el amor. No era solo dolor, era claridad. La terrible claridad de quien finalmente ve lo que siempre estuvo ahí. Héctor se acercó al sofá, y por primera vez en semanas, Elena notó el perfume que emanaba de su piel. No era el de siempre, era más suave, más femenino. ¿Sabes qué? Mejor pido yo, dijo él extendiendo la mano hacia el teléfono con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena lo miró fijamente durante un segundo que se sintió eterno. Luego, muy despacio, le entregó el dispositivo. Por supuesto, amor, respondió. Tú siempre has sido mejor eligiendo. Héctor tomó el teléfono y se alejó hacia la cocina, pero Elena pudo ver cómo sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla antes de marcar cualquier número de comida, borrando evidencias. En el silencio que siguió, Elena puso ambas manos sobre su vientre abultado y cerró los ojos. El bebé se movió suavemente, como si quisiera consolarla. Por primera vez en 8 meses, no se sintió acompañada por Héctor.
Se sintió completamente sola y terriblemente despierta. Los siguientes días transcurrieron como una obra de teatro en la que Elena había olvidado su papel. Se movía por el apartamento, representando a la esposa embarazada y feliz, mientras una extraña lucidez la acompañaba como una sombra. Cada gesto de Héctor, cada palabra, cada silencio, ahora tenía un significado diferente. Era viernes por la mañana cuando decidió hacer el experimento. «Amor, ¿me prestas tu móvil? El mío se ha quedado sin batería y necesito llamar al ginecólogo para confirmar la cita de la semana que viene», le dijo mientras desayunaban en la pequeña mesa de la cocina. Héctor levantó la vista de su tostada con tomate, y Elena pudo ver el pánico fugaz que cruzó por sus ojos antes de que compusiera su sonrisa habitual. Mejor usa el fijo. Es más cómodo», respondió, sin soltar el teléfono que tenía junto a su plato. «Pero es que necesito revisar también mis notas de la última consulta. Las tengo en el móvil», insistió Elena, manteniendo un tono casual que le costaba un esfuerzo sobrehumano. La pausa que siguió fue tan tensa que Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de su abuela. Héctor desvió la mirada hacia la ventana, donde la luz dorada de noviembre se filtraba entre las cortinas de lino. «¿Sabes qué? Mejor llamo yo luego desde la oficina. Seguro que desde allí es más fácil», murmuró, guardándose el teléfono en el bolsillo interior de su americana azul marino. Elena asintió lentamente, masticando su croissant sin saborearlo. Cada fibra de su ser quería gritarle, confrontarlo, exigir respuestas, pero algo más profundo le decía que esperara, que observara, que reuniera todas las piezas antes de que él pudiera fabricar una excusa convincente. «Por cierto», dijo Héctor levantándose de la mesa con una energía súbita que no había mostrado en semanas, «esta noche llegaré un poco tarde. Tenemos una reunión con el cliente de Madrid. Ya sabes cómo son estas cosas». Madrid. Héctor había mencionado Madrid 3 veces en las últimas 2 semanas. Siempre reuniones, siempre tarde, siempre con el móvil pegado al oído cuando llegaba a casa, hablando en voz baja sobre estrategias de marketing y presentaciones de propuestas. «¿Qué cliente es?», preguntó Elena acariciando distraídamente su vientre. El de la campaña navideña. «Te he hablado de él», respondió Héctor, pero su voz sonaba como si estuviera recitando algo aprendido de memoria. «No, no me suena». «Sí, mujer, la empresa de perfumes. Una marca nueva que quiere posicionarse para las fiestas». Elena lo miró fijamente. En los 6 años que llevaban juntos, Héctor siempre había sido minucioso contándole los detalles de su trabajo. Nombres de clientes, presupuestos, frustraciones con creativos, anécdotas de reuniones. Era uno de los rituales que más le gustaban. Escucharlo desahogarse sobre su día mientras ella preparaba la cena. Ahora solo había generalidades, historias sin nombres, excusas sin sustancia. «Que tengas buen día», le dijo, besándole la frente con los labios fríos. Cuando la puerta se cerró, Elena se quedó inmóvil durante varios minutos, sintiendo cómo el bebé se movía inquieto dentro de ella. Era como si él también percibiera la tensión que se había instalado en la casa como un huésped indeseado. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana del salón, desde donde podía ver el coche de Héctor alejándose por la calle arbolada. Una vez que desapareció de su vista, tomó una decisión que la sorprendió por su frialdad. Abrió su propio móvil y marcó el número de la agencia donde trabajaba Héctor. «Buenos días, ¿podría hablar con Héctor del Real, por favor?» «Lo siento, señora, pero Héctor no ha venido hoy. Está de baja por asuntos familiares hasta la semana que viene». El auricular resbaló de su mano. «De baja». Héctor había pedido una baja por asuntos familiares y no le había dicho nada. Mientras ella creía que estaba lidiando con la presión del trabajo y los preparativos para la llegada del bebé, él tenía tiempo libre. Tiempo que no estaba pasando con ella. Elena se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo una mezcla de náusea y adrenalina le recorría el cuerpo. Sus manos temblaron mientras volvía a marcar, esta vez el número de la clínica médica donde trabajaba como recepcionista su prima Silvia. «Silvia, soy yo. Necesito que me hagas un favor, pero no le digas nada a nadie de la familia». «¿Qué pasa, Elena? Suenas rara. ¿Puedes averiguar si alguien con el nombre de Lucía Marín está registrada en vuestra clínica? O en cualquier otra del centro de Sevilla. Es importante». El silencio al otro lado de la línea se prolongó unos segundos.
Elena, ¿estás bien? ¿Has discutido con Héctor? Solo hazlo, por favor, te lo explico luego. Colgó antes de que Silvia pudiera hacer más preguntas. El apartamento se había vuelto extrañamente silencioso. Elena pudo escuchar cada sonido, el zumbido del frigorífico, el tráfico lejano, los pasos de la señora Carmen en el piso de arriba, sonidos que antes formaban parte del fondo de su vida y que ahora se sentían amplificados, como si alguien hubiera subido el volumen del mundo. Se quedó allí sentada, con las manos entrecruzadas sobre su vientre, esperando que su teléfono sonara, esperando que todo lo que estaba empezando a sospechar fuera solo el resultado de las hormonas del embarazo y su imaginación desbocada. Pero en el fondo de su corazón, ya sabía que no era así. La llamada de Silvia llegó 2 horas después, cuando Elena había conseguido convencerse a medias de que todo era producto de su paranoia. El sonido del teléfono la sobresaltó tanto que derramó la infusión de manzanilla que estaba tomando para calmar los nervios. Elena. La voz de su prima sonaba tensa como si hubiera estado corriendo. Lucía Marín, 32 años, trabaja como enfermera en la clínica privada San Rafael. Vive en el barrio de Los Remedios. El corazón de Elena se detuvo por un segundo completo. Los Remedios. El mismo barrio donde Héctor había estado viendo apartamentos para invertir los últimos meses. El mismo barrio del que llegaba con bolsas de una panadería específica, diciendo que había aprovechado para desayunar después de reuniones matutinas. ¿Estás segura?, murmuró Elena, aunque ya sabía la respuesta. Completamente. Elena, ¿qué está pasando? Me tienes preocupada. Nada. Es solo una tontería. Gracias, Silvia. Te debo una. Colgó antes de que su prima pudiera insistir. Sus manos temblaron mientras buscaba en Google Maps la dirección de la clínica San Rafael. 5 minutos a pie del restaurante italiano donde Héctor había llevado flores el mes pasado, diciendo que se había acordado de ella mientras pasaba por casualidad. Casualidad. Elena se levantó del sofá con movimientos lentos, como una anciana. Cada paso hacia el dormitorio le pesaba como si llevara piedras en los zapatos. Abrió el armario y buscó entre las chaquetas de Héctor, sintiendo cómo sus manos violaban una intimidad que ya no existía. En el bolsillo interior de su americana gris encontró lo que buscaba sin saber que lo buscaba. Un recibo de hotel. Hotel Boutique Sevilla Centro. Habitación 304. Fecha: 3 días atrás. La misma fecha en que Héctor había llegado a casa hablando de una reunión que se había alargado hasta muy tarde. El papel se arrugó entre sus dedos mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente encontraron su camino hacia sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza todavía. Eran lágrimas de rabia pura, de humillación, de sentirse estúpida por haber creído durante tanto tiempo en una mentira tan perfectamente construida. El bebé se movió dentro de ella con más fuerza de la habitual, como si hubiera sentido la tormenta emocional que se desataba en su cuerpo. Elena se sentó en el borde de la cama, acariciando su vientre con una mano mientras sostenía el recibo con la otra. «Lo siento, pequeño», murmuró. «Mamá está descubriendo que papá no es quien creíamos que era». Su móvil vibró. Un mensaje de Héctor. «Amor, la reunión se va a alargar. No me esperes despierta. Te amo. Te amo». 3 palabras que había escuchado miles de veces y que ahora sonaban como una bofetada. Elena miró la hora. Las 3 de la tarde. ¿Qué clase de reunión de trabajo empezaba a las 3 de la tarde un viernes? Sin pensarlo 2 veces, escribió una respuesta. «No te preocupes. Yo también tengo planes. Nos vemos mañana». La respuesta de Héctor llegó casi inmediatamente. ¿Planes? ¿Qué planes? Elena sonrió por primera vez en días, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que acababa de entender las reglas de un juego que había estado jugando sin saberlo. Cosas de mujeres embarazadas, ya sabes. No hubo respuesta. Elena se vistió con más cuidado del que había puesto en semanas. Se maquilló ligeramente, se peinó con esmero, y eligió el vestido azul marino que mejor disimulaba su embarazo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía quedarse en casa esperando más mentiras. Tomó un taxi hasta Los Remedios. La clínica San Rafael era un edificio moderno de cristal y acero, con jardines cuidados y un aparcamiento lleno de coches caros. Elena se sentó en un banco del parque que había enfrente, fingiendo que disfrutaba del sol de noviembre mientras observaba la entrada. No tuvo que esperar mucho. A las 5:30,
Lucía Marín salió por la puerta principal. Elena la reconoció inmediatamente de las fotos que había visto en las redes sociales años atrás, aunque ahora llevaba el cabello más corto y tenía un bronceado que no había tenido antes. Vestía un uniforme médico blanco que le quedaba como un guante, y caminaba con la confianza de alguien que sabe que es observada y le gusta. Lo que hizo que el mundo de Elena se tambaleara no fue ver a Lucía, fue ver el coche que se detuvo frente a ella, el Ford Focus gris, metalizado de Héctor. Su marido salió del vehículo con una sonrisa que Elena no había visto en meses, la misma sonrisa con la que la había conquistado 6 años atrás. Lucía se acercó a él con una naturalidad que hablaba de rutina, de familiaridad, de un ritual repetido cientos de veces. Elena los vio besarse, no un beso casual, sino el beso de dos personas que se conocen íntimamente, que han compartido secretos, que han construido algo juntos mientras destruían otra cosa. Héctor le abrió la puerta del coche a Lucía como un caballero, como solía hacerlo con Elena cuando eran novios, como había dejado de hacer hacía más de un año. El coche arrancó y se perdió en el tráfico, llevándose con él los últimos vestigios de la vida que Elena había creído tener. Se quedó allí sentada hasta que empezó a anochecer, sintiendo cómo su bebé se movía inquieto dentro de ella. Las madres que paseaban con sus hijos la miraban con curiosidad, preguntándose qué hacía una mujer embarazada sola en un parque al atardecer. Cuando finalmente se levantó para tomar otro taxi de vuelta a casa, Elena ya no era la misma mujer que había salido esa tarde. Era alguien que había visto su vida explotar en 1000 pedazos, y que estaba empezando a planear cómo reconstruirla. Elena llegó a casa cuando las farolas ya se habían encendido. El apartamento estaba sumido en penumbra, con solo la luz del frigorífico proyectando un resplandor fantasmal en la cocina. Se quitó los zapatos en silencio y caminó descalza hasta el sofá, donde se sentó con las manos entrelazadas sobre su vientre. El bebé se había calmado, como si hubiera sentido que necesitaba darle espacio a su madre para procesar lo que acababa de vivir. Elena cerró los ojos y dejó que las imágenes de la tarde se reprodujeran en su mente como una película en bucle. Lucía saliendo de la clínica, Héctor bajando del coche con esa sonrisa, el beso que lo cambiaba todo. No lloró. Ya había agotado las lágrimas durante el viaje en taxi, mientras el conductor la miraba por el retrovisor con una mezcla de curiosidad y compasión mal disimulada. Ahora solo sentía un vacío extraño, como si alguien hubiera vaciado su pecho y lo hubiera rellenado con algodón. El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Eran las 11:30 de la noche. Héctor entró con pasos cuidadosos tratando de no hacer ruido, pero se detuvo al ver que las luces del salón estaban encendidas. «Elena, ¿estás despierta?» Su voz sonaba diferente, más aguda como si hubiera estado riendo mucho o hablando durante horas. Elena se giró lentamente hacia él, estudiando su rostro. Tenía el cabello ligeramente despeinado y los labios más rojos de lo normal. Un detalle que antes habría pasado por alto, pero que ahora se clavaba en su retina como una astilla. «¿Qué tal la reunión?», preguntó con una calma que la sorprendió a ella misma. Héctor se aflojó la corbata con un gesto que intentaba parecer cansado, pero Elena pudo ver la tensión en sus hombros. Agotadora. Ya sabes cómo son estos clientes de Madrid. Muy exigentes. Se acercó al sofá y se inclinó para besarle la frente, pero Elena se apartó ligeramente, fingiendo que se estaba acomodando mejor en los cojines. «¿Has cenado?», le preguntó, manteniendo el tono casual que había perfeccionado durante los últimos días. «Sí, pedimos algo durante la reunión. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día?». Elena lo miró fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. Héctor sostuvo su mirada, pero ella pudo ver cómo una gota de sudor se formaba en su sien izquierda. «Tranquilo», respondió finalmente. «He estado en casa la mayor parte del día. Solo salí un rato a comprar algunas cosas para el bebé». «Ah, qué bien. ¿Qué compraste?». La pregunta llegó demasiado rápido, con demasiado interés. Elena sonrió. «Nada importante. Cosas de madre». Héctor asintió y se dirigió hacia el baño. Elena escuchó el agua de la ducha corriendo durante casi media hora. Cuando salió, envuelto en el albornoz azul que ella le había regalado por su cumpleaños, parecía más relajado. «Me voy a dormir», anunció secándose el cabello con una toalla. «Mañana tengo que madrugar. Otra reunión». «¿El sábado?». «Sí, bueno, ya sabes. Este cliente es muy especial.
Hay que estar disponible cuando ellos quieren. Elena asintió lentamente. Durante 6 años Héctor había sido muy claro respecto a su política de trabajo. Nunca los fines de semana. Era uno de los principios que más admiraba de él. Su capacidad para separar la vida laboral de la personal. Por cierto, dijo Elena cuando él ya estaba en el umbral del dormitorio, he llamado hoy a tu oficina para invitar a todo el equipo a una cena cuando nazca el bebé. Quería que fuera una sorpresa. Héctor se quedó completamente inmóvil. Elena pudo ver cómo su nudillo se blanqueaba alrededor del picaporte. ¿Y qué te dijeron? Nada especial, solo que estabas de baja por asuntos familiares. Elena hizo una pausa, saboreando el silencio que siguió. Me extrañó un poco que no me lo hubieras mencionado. Supongo que querías darme una sorpresa, ¿verdad? Más tiempo para estar conmigo antes de que llegue el bebé. Héctor se giró lentamente. Su rostro había palidecido de forma visible. Sí, exacto. Quería darte una sorpresa. Es que, con todo el estrés del embarazo, pensé que sería mejor estar más disponible. Pero ya sabes, a veces tengo que ir a reuniones puntuales, como hoy. Qué considerado eres, murmuró Elena, acariciando su vientre con movimientos circulares. Siempre pensando en mí. Siempre, repitió él, pero su voz sonaba hueca. Se metió en el dormitorio y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Elena se quedó allí sentada durante 1 hora más, escuchando cómo Héctor se movía inquieto en la cama. Normalmente, él se dormía en menos de 5 minutos. Esa noche, pudo escuchar sus suspiros y cambios de posición hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente se levantó para ir al baño, pasó por delante del dormitorio y vio la luz del móvil de Héctor iluminando su rostro en la oscuridad. Estaba escribiendo mensajes a alguien, con los dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Elena siguió caminando como si no hubiera visto nada, pero una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. De vuelta en el sofá, puso ambas manos sobre su vientre y susurró en la oscuridad. No te preocupes, pequeño. Mamá está aprendiendo a jugar este juego, y va a ganar. El bebé se movió suavemente, como si hubiera escuchado sus palabras, como si estuviera de acuerdo. Elena despertó el sábado con una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el bebé. Era como si durante la noche hubiera crecido un peso invisible que le dificultaba respirar. Héctor ya no estaba en la cama. Pudo escuchar el ruido de la ducha corriendo desde primera hora de la mañana. Se levantó lentamente, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba. Las últimas noches había dormido mal, despertándose cada pocas horas con una ansiedad que le encogía el estómago. El bebé también parecía inquieto, moviéndose con una intensidad que antes no tenía. Cuando salió de la ducha, Héctor estaba terminando de vestirse. Llevaba la camisa blanca que más le favorecía, y se había puesto esa colonia cara que solo usaba en ocasiones especiales. ¿A qué hora volverás?, le preguntó Elena mientras se secaba el cabello con una toalla. No lo sé. Estas reuniones de fin de semana son impredecibles. Puede que tarde. ¿Muy tarde? Héctor se detuvo en el acto de ajustarse la corbata. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través del espejo del tocador. ¿Por qué tantas preguntas últimamente? La pregunta colgó en el aire como una acusación. Elena sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Algo pequeño, pero importante. Porque estoy embarazada de 8 meses y me gusta saber cuándo va a llegar mi marido a casa, respondió, manteniendo un tono neutro que le costó un esfuerzo sobrehumano. Héctor terminó de arreglarse en silencio. Antes de salir, se acercó a Elena y le dio un beso en la mejilla que se sintió como un trámite. «Que tengas buen día», murmuró, evitando su mirada. Cuando la puerta se cerró, Elena se quedó inmóvil durante varios minutos. Luego, muy despacio, marcó el número de su madre. «Mamá, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? ¿Es el bebé?» Elena respiró profundamente. Su madre, Esperanza, era una mujer de 70 años que había criado a 5 hijos prácticamente sola, después de que su padre los abandonara cuando Elena tenía 12 años. Si alguien podía entender lo que estaba viviendo, era ella. «Creo que Héctor me está siendo infiel». El silencio que siguió se sintió eterno. «Elena, hija, ¿estás segura? A veces el embarazo nos hace imaginar cosas». «No son imaginaciones, mamá. He visto pruebas. He visto cosas». «¿Qué tipo de cosas?» Elena le contó todo.
El mensaje en el teléfono, las mentiras sobre el trabajo, el recibo del hotel, la escena en la clínica. Mientras hablaba, pudo escuchar cómo su madre suspiraba profundamente al otro lado de la línea. «Ay, hija mía», murmuró finalmente Esperanza. «¿Y qué piensas hacer?» «No lo sé. Estoy de 8 meses, mamá. No puedo lidiar con esto ahora. Escúchame bien, Elena». La voz de su madre había adquirido ese tono firme que Elena recordaba de su infancia. «Sé que es difícil, pero tienes que pensar en el bebé. Los hombres, a veces cometen errores, grandes errores, pero divorciarse estando embarazada, empezar de cero con un recién nacido. ¿Estás segura de que es lo mejor?» Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Me estás diciendo que lo perdone? Te estoy diciendo que pienses bien las cosas. Héctor es un buen padre potencial, tiene un trabajo estable. Tal vez sea solo una crisis, algo que se pueda arreglar después del parto». «Mamá, mira, cariño, yo sé lo que es criar hijos sola. Es duro, muy duro. Si hay una posibilidad de salvar el matrimonio». Elena colgó sin decir adiós. Se quedó allí sentada, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba por completo. Ni siquiera su madre, la mujer que había sido su ancla durante toda su vida, estaba de su lado. El timbre de la puerta la sobresaltó. Al abrir, se encontró con Carmen, su vecina del piso de arriba. Era una mujer de 65 años, viuda desde hacía 3, con el cabello completamente blanco siempre recogido en un moño impecable. «Perdona que te moleste, querida», dijo Carmen con su voz suave, «pero anoche te escuché llorar y, bueno, quería asegurarme de que estás bien». Elena la miró fijamente. Carmen tenía unos ojos azules muy claros que parecían ver más de lo que decían. «¿Quieres pasar a tomar un café?», preguntó Elena sin saber muy bien por qué. Carmen sonrió y entró en el apartamento. Mientras Elena preparaba café para su vecina y una infusión para ella, pudo sentir la mirada comprensiva de Carmen observándola. «Mi Eduardo me fue infiel durante 15 años», dijo Carmen de repente sin preámbulos. «Con su secretaria, con la dependienta del banco, con medio barrio probablemente». Elena se giró, sorprendida. «¿Y qué hiciste?» «Nada. Absolutamente nada. Me quedé callada. Fingí que no sabía nada. Crié a mis 3 hijos y esperé a que se le pasara». Carmen tomó un sorbo de café. «¿Sabes cuál fue mi mayor error?». Elena negó con la cabeza. Pensar que merecía que me trataran así. Pensar que era normal, que era lo que tenía que hacer una esposa decente. «¿Y te arrepientes?». Carmen la miró con una intensidad que Elena no esperaba. «Todos los días de mi vida. Cuando Eduardo murió, me di cuenta de que había pasado 40 años viviendo una mentira. 40 años fingiendo ser feliz con un hombre que nunca me respetó». Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Pero Carmen, yo estoy embarazada. No tengo trabajo fijo, no tengo nada. Tienes algo que yo tardé 40 años en encontrar, querida». Carmen se levantó y puso una mano suave en el hombro de Elena. «Tienes la oportunidad de elegir quién quieres ser». Después de que Carmen se fuera, Elena se quedó en el sofá durante horas, sintiendo cómo el bebé se movía inquieto dentro de ella. Por primera vez desde que había descubierto la verdad, permitió que la realidad completa la golpeara. No era solo que Héctor la estuviera engañando, era que su vida entera había sido una mentira perfectamente construida. Y ahora tenía que decidir si iba a seguir viviendo esa mentira, o si tenía el valor de destruirla y empezar de nuevo. Elena despertó el lunes por la mañana con una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera puesto un peso sobre sus costillas mientras dormía. Respirar le costaba más esfuerzo del habitual, y cuando intentó levantarse de la cama, el mundo se tambaleó ligeramente a su alrededor. Héctor ya se había ido. Sobre la mesita de noche había una nota escrita con su letra cuidadosa. «Reunión temprana. Volveré tarde. Besos. Besos». Elena arrugó el papel entre sus dedos. Qué fácil era escribir besos, cuando los labios que los firmaban habían estado besando a otra persona. Se dirigió hacia la cocina para preparar el desayuno, pero a mitad de camino tuvo que apoyarse contra la pared. Una presión extraña le recorría el vientre, no dolorosa exactamente, pero sí intensa, como si el bebé estuviera protestando por algo. «Tranquilo, pequeño», murmuró acariciando su barriga. «Mamá está bien», pero no estaba bien. Mientras intentaba preparar una tostada, las manos le temblaron tanto que dejó caer el cuchillo.
El sonido del metal contra el suelo la sobresaltó de forma desproporcionada, y sintió cómo su corazón empezaba a latir con una rapidez que la asustó. Se sentó en la mesa de la cocina, tratando de controlar la respiración. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Pero el aire parecía no llegar a sus pulmones con suficiente fuerza. A las 11 de la mañana llamó a la consulta de su ginecólogo. Doctora Morales, soy Elena Barros. Estoy sintiendo cosas raras. Me cuesta respirar y tengo como una presión en el pecho. ¿Has tenido contracciones? ¿Dolor abdominal intenso? No, no es eso. Es más como ansiedad, pero muy fuerte. No puedo parar de temblar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena, ¿has estado sometida a algún tipo de estrés últimamente? ¿Algún problema familiar o personal? Elena cerró los ojos. ¿Cómo explicar que su vida entera se había convertido en una mentira? ¿Cómo decir que cada día que pasaba se sentía más como una extraña en su propia casa? Sí, murmuró. Bastante estrés. Necesito verte hoy mismo. ¿Puedes venir a las 4? El trayecto hasta la consulta se le hizo eterno. Elena tomó un taxi porque no se sentía capaz de conducir con las manos temblándole como hojas en el viento. El taxista, un hombre mayor con gafas gruesas, la miraba por el retrovisor con preocupación mal disimulada. ¿Está bien, señora? ¿Quiere que pare en algún sitio? No. Solo lléveme a la clínica, por favor. La doctora Morales era una mujer de 50 años con una sonrisa cálida y manos expertas. Elena la conocía desde que había empezado a pensar en quedarse embarazada, 2 años atrás, cuando todo parecía posible, y el futuro tenía forma de casa con jardín y domingos en familia. Tu presión arterial está un poco alta, dijo la doctora después de examinarla minuciosamente. Y tu ritmo cardíaco también. ¿Has estado durmiendo bien? No mucho. ¿Comes con regularidad? Elena se dio cuenta de que llevaba días alimentándose a base de tostadas y infusiones. La idea de cocinar, de compartir comidas con Héctor, de fingir normalidad delante de un plato de lentejas, le resultaba insoportable. No tengo mucho apetito. La doctora Morales se sentó frente a ella con expresión seria. Elena, lo que estás experimentando se llama ansiedad gestacional. Es más común de lo que crees, especialmente en el último trimestre. Pero en tu caso, los síntomas son bastante intensos. Hizo una pausa. ¿Hay algo en tu vida que esté causándote especial preocupación? Elena la miró fijamente durante varios segundos. Esta mujer había estado con ella durante todo el embarazo. Había visto sus ecografías. Había escuchado el latido del corazón de su bebé por primera vez. Si no podía confiar en ella, ¿en quién podía confiar? Mi marido me está siendo infiel, dijo de forma tan directa que la sorprendió a ella misma. La doctora no cambió su expresión, pero asintió lentamente. ¿Estás segura? Completamente. Los he visto juntos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Todo el mundo me dice que piense en el bebé, que espere hasta después del parto, que no tome decisiones drásticas ahora. Elena sintió que se le quebraba la voz. Pero no puedo seguir fingiendo que no pasa nada. No puedo seguir viviendo con alguien que me miente todos los días. La doctora Morales se inclinó hacia adelante. Elena, escúchame bien. El estrés emocional intenso durante el embarazo puede tener consecuencias serias, tanto para ti como para el bebé. Necesitas encontrar una forma de gestionarlo, pero eso no significa necesariamente que tengas que quedarte callada. ¿Qué me está diciendo? Te estoy diciendo que tu salud mental es igual de importante que tu salud física, y que un bebé necesita una madre que esté bien emocionalmente, no una madre que se esté muriendo por dentro. Elena sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido al alivio. Voy a recetarte algo muy suave para la ansiedad, compatible con el embarazo, y quiero que empieces terapia psicológica inmediatamente. Conozco a una profesional excelente que trabaja online. ¿Terapia? Sí. Necesitas un espacio donde puedas procesar lo que estás viviendo sin que nadie te diga lo que tienes que hacer. Un lugar donde puedas ser honesta contigo misma. Cuando Elena salió de la consulta, llevaba en el bolso una receta y el número de teléfono de la psicóloga. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar un poco mejor. En el taxi de vuelta a casa, miró por la ventanilla las calles familiares de Sevilla y se dio cuenta de algo importante. No estaba loca. Lo que sentía era real. Lo que estaba viviendo era real.
y merecía ser tratada con respeto. Su teléfono vibró con un mensaje de Héctor. ¿Cómo ha ido en el médico? ¿Todo bien? Elena miró el mensaje durante un largo momento. Luego escribió: todo perfecto. El bebé está sano. No era mentira. El bebé estaba sano. Y ella estaba empezando a estarlo también. Aunque fuera poco a poco. Aunque fuera muy despacio. Aunque tuviera que hacerlo completamente sola. La primera sesión de terapia online de Elena fue un miércoles por la tarde, mientras Héctor estaba en una de sus misteriosas reuniones. Se instaló en el pequeño estudio que habían convertido en cuarto del bebé, rodeada de cajas de pañales y mantas de colores suaves, como si el futuro que había imaginado la estuviera observando mientras contaba su presente roto. La psicóloga, Amparo Vidal, era una mujer de mediana edad con una voz tranquila y unos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Elena había estado nerviosa toda la mañana, sin saber muy bien qué esperar. «Elena, cuéntame qué te ha traído hasta aquí», le dijo Amparo después de las presentaciones iniciales. Y Elena se desplomó. No lloró, pero algo dentro de ella se abrió como una compuerta que hubiera estado conteniendo agua durante demasiado tiempo. Le contó todo: el mensaje en el teléfono, las mentiras, el hotel, la escena en la clínica, la reacción de su madre, la conversación con Carmen. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Elena al final acariciando su vientre distraídamente. «No es solo que me esté engañando, es que he estado viviendo en una mentira tan perfecta que yo misma empecé a creerla. Las fotos en Instagram, las cenas románticas, los planes de futuro. Todo era falso». «¿Todo era falso, Elena? ¿O algunas cosas eran reales en su momento?». La pregunta la descolocó. «No, no lo sé. Ya no sé qué era real y qué no. Esa confusión es normal. Cuando descubrimos una traición, tendemos a cuestionar toda la relación, incluso los momentos que fueron genuinos. Pero dime, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento?». Elena se quedó en silencio durante unos segundos pensando: que todo el mundo me diga que tengo que aguantar, que piense en el bebé, que espere, como si yo no fuera importante, como si lo único que importara fuera mantener la fachada hasta que nazca. ¿Y qué piensas tú? ¿Qué es lo que Elena necesita? Nadie le había preguntado eso jamás. Elena sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Respeto», susurró. «Solo quiero que me respeten». Cuando terminó la sesión, Elena se quedó sentada en la silla durante varios minutos, sintiendo algo parecido al alivio. Por primera vez en semanas, alguien había escuchado su versión sin juzgarla, sin darle consejos no solicitados, sin decirle lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, mientras organizaba los documentos para la siguiente cita con la doctora Morales, encontró algo que no había visto antes: las facturas de la tarjeta de crédito de Héctor. Estaban en una carpeta que él solía guardar en el cajón de su escritorio, pero que últimamente había dejado sobre la mesa del comedor. Elena las abrió sin remordimientos. Ya no quedaba intimidad que respetar. Lo que vio la dejó sin respiración. Cenas en restaurantes caros los días que él decía estar trabajando hasta tarde. Facturas de una joyería en el centro de Sevilla por un collar que Elena nunca había visto. Una reserva en un hotel rural en Cádiz para el fin de semana que Héctor había pasado supuestamente en casa de su hermano. Flores encargadas a domicilio a una dirección en Los Remedios. Todo estaba ahí. Cada mentira tenía su recibo correspondiente. Elena fotografió cada documento con su móvil, sintiendo cómo una extraña calma se apoderaba de ella. Ya no era solo intuición o sospecha, era evidencia documentada de meses de engaños. Cuando Héctor llegó a casa esa noche, Elena estaba preparando la cena con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. Había hecho pasta con salsa de tomate, algo sencillo que no requería mucha concentración. «Qué bien huele», dijo Héctor, acercándose para besarle la mejilla. «He encontrado las facturas de la tarjeta de crédito», dijo Elena sin preámbulos, sin apartar la vista de la sartén. Héctor se quedó completamente inmóvil detrás de ella. ¿Las facturas? Sí, estaban en el comedor. Qué curioso, ¿verdad? Todas esas cenas en restaurantes los días que trabajabas hasta tarde. Ese hotel en Cádiz cuando supuestamente estabas con tu hermano. Elena se giró lentamente, sosteniéndole la mirada. ¿No vas a decir nada? Héctor abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había adquirido un color grisáceo que Elena no le había visto nunca. «Elena, yo...
Puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes. Los hombres como tú siempre pueden explicarlo todo. Elena apagó el fuego y se apoyó contra la encimera. Pero la verdad es que ya no me interesa escuchar más mentiras. No son mentiras, es complicado. ¿Complicado? Elena se rió, pero no era una risa alegre. ¿Qué hay de complicado en engañar a tu mujer embarazada con tu exnovia? El silencio que siguió fue tan denso que Elena pudo escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el zumbido del frigorífico, el tráfico lejano de la calle. ¿Cómo los vi? Dijo Elena con una calma que la sorprendió. Los vi besándose. Los vi subir juntos a tu coche como una pareja feliz. Héctor se dejó caer en una de las sillas de la cocina, con la cabeza entre las manos. Elena, lo siento muchísimo. ¿Lo sientes? ¿Qué parte sientes exactamente? ¿Haberme engañado o haber sido tan descuidado que me enteré? Héctor levantó la vista. Tenía los ojos rojos y una expresión que Elena había visto en niños pequeños cuando los pillan haciendo algo malo. Siento todo. Siento haberte hecho daño, siento haber mentido, siento... Para, lo interrumpió Elena. Solo para. No quiero escuchar tu lista de cosas que sientes. Quiero que recojas tus cosas y te vayas de esta casa. Elena, no puedes pedirme eso. Estás embarazada, necesitas... Lo que necesito es estar lejos de ti. Elena se dirigió hacia la puerta de la cocina. Tienes 1 hora para recoger lo imprescindible. El resto lo puedes buscar cuando yo no esté. ¿Y el bebé? ¿Y nuestro hijo? Elena se detuvo en el umbral sin girarse. Nuestro hijo se merece una madre que no viva en una mentira. Y yo me merezco un hogar donde no tenga que fingir que soy feliz. Subió las escaleras sintiendo cómo Héctor la seguía con la mirada, pero no se giró. Ya había tomado su decisión. Y por primera vez en meses, se sintió completamente en paz consigo misma. Héctor no se fue esa noche, ni la siguiente. Se instaló en el sofá del salón como un invitado no deseado, moviéndose por la casa con pasos cautelosos, como si pisara cristales rotos. Elena lo ignoraba con una determinación que la sorprendía a ella misma. Comía en la cocina cuando él estaba en el salón, se duchaba cuando él salía a la calle, dormía con la puerta del dormitorio cerrada con llave. El viernes por la mañana, Elena tomó la decisión que había estado posponiendo toda la semana. Marcó el número del bufete de abogados que Carmen le había recomendado. Buenos días, ¿podría concertar una cita con la señora Rodríguez? Es urgente. Inés Rodríguez era una mujer de 45 años, con el cabello corto y plateado, trajes impecables y una mirada que parecía calcular probabilidades mientras hablaba. Su despacho en el centro de Sevilla estaba lleno de libros de derecho y tenía ventanas que daban a la catedral. Elena, le dijo después de escuchar toda la historia, lo que me estás contando constituye un caso sólido de negligencia emocional y daños psicológicos durante el embarazo. En España, esto puede tener consecuencias legales muy serias. Elena se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué tipo de consecuencias? Podemos solicitar la separación inmediata por causa de infidelidad y abandono emocional. También podemos pedir una compensación económica por daños morales, especialmente considerando tu estado de gestación. Inés hojeó los documentos que Elena había traído. Estas facturas son oro puro. Demuestran un patrón de engaño prolongado y uso de recursos familiares para mantener una relación extramatrimonial. ¿Y la custodia del bebé? Con estas pruebas y los informes médicos sobre tu ansiedad gestacional causada por su comportamiento, la custodia principal será tuya sin discusión. Él tendrá derecho a visitas, pero bajo condiciones que tú puedas aceptar. Elena sintió que algo se aflojaba en su pecho. Por primera vez en semanas el futuro no le parecía una montaña imposible de escalar. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Si él no pone impedimentos, podríamos tener la separación legal en 1 mes. Pero Elena... Inés se inclinó hacia adelante con expresión seria. Tienes que estar preparada para que las cosas se pongan feas. Los hombres como tu marido no suelen aceptar perder el control fácilmente. Elena salió del despacho con una carpeta llena de documentos y una sensación extraña de libertad. Mientras caminaba por las calles del centro de Sevilla, se dio cuenta de que llevaba semanas sin salir sola, sin respirar aire fresco, sin sentirse dueña de sus propios pasos. Se detuvo en una cafetería cerca de la Giralda y pidió un descafeinado con leche. Sentada en la terraza, observando a la gente pasar, marcó el número de Carmen. Carmen, soy Elena.
¿Tienes un momento para hablar? Por supuesto, querida. ¿Cómo estás? He contratado una abogada. Voy a divorciarme. El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de aprobación. ¿Y cómo te sientes? Aterrada, admitió Elena, pero también aliviada, como si finalmente pudiera respirar. Esa sensación es la libertad, Elena. Te acostumbrarás a ella. Cuando llegó a casa esa tarde, Héctor estaba esperándola en el salón. Tenía una expresión que Elena no le había visto antes, una mezcla de desesperación y algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. ¿Dónde has estado? Eso ya no es asunto tuyo, respondió Elena, dejando el bolso sobre la mesa del comedor. Claro que es asunto mío. Eres mi mujer y estás embarazada de mi hijo. Soy tu mujer sobre el papel. Nada más. Héctor se levantó del sofá con movimientos bruscos. Elena, esto es ridículo. Sé que he cometido errores, pero podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia de pareja, podemos... Ya estoy en terapia, lo interrumpió Elena. Y mi psicóloga opina que lo más sano para mí es estar lejos de ti. ¿Has hablado con una psicóloga sobre nosotros? La forma en que lo dijo, con esa mezcla de incredulidad y reproche, hizo que algo se encendiera dentro de Elena. Sí, Héctor. He hablado con una profesional sobre cómo tu infidelidad me está afectando. También he hablado con una abogada. El color se fue de la cara de Héctor como agua por un desagüe. ¿Una abogada? Elena se dirigió hacia la cocina, pero la voz de Héctor la detuvo en seco. No puedes hacerme esto, Elena. No puedes destruir nuestra familia por un error. Ella se giró lentamente, y por primera vez en semanas lo miró con toda la furia que había estado conteniendo. ¿Un error? ¿Meses de mentiras son un error? ¿Gastar nuestro dinero en tu amante es un error? ¿Humillarme mientras estoy embarazada de tu hijo es un error? Yo puedo cambiar. Puedo dejarlo todo. Lucía no significa nada para mí, pero yo sí significaba algo, ¿verdad? Y eso no te impidió hacerlo. Héctor se acercó un paso hacia ella, y Elena pudo ver algo desesperado en sus ojos. Elena, por favor, piensa en nuestro hijo. ¿De verdad quieres que crezca en un hogar roto? Quiero que crezca en un hogar donde se respeten las personas, donde no se toleren las mentiras, donde su madre no tenga que fingir que es feliz. Elena se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se giró una vez más. Por cierto, Héctor, mañana mi abogada va a enviarte los papeles de separación. Tienes 3 días para firmarlos o llevarte tus cosas. Subió las escaleras sintiendo la mirada de Héctor clavada en su espalda, pero ya no le importaba lo que él pensara o sintiera. Por primera vez en meses, solo le importaba lo que pensaba y sentía ella. Y se sentía fuerte, increíblemente, imposiblemente fuerte. El martes por la mañana, Elena despertó con contracciones. No eran las contracciones del parto todavía, sino esas ondas de tensión que el cuerpo envía como advertencia cuando se acerca el momento. Faltaban 2 semanas para la fecha prevista, pero el bebé parecía tan ansioso por salir de esa situación tóxica como ella. Héctor había pasado la noche en vela. Elena pudo escucharlo desde el dormitorio, caminando por el salón, hablando por teléfono en voz baja, abriendo y cerrando cajones. Los papeles de separación habían llegado el día anterior por mensajería, y él no había salido de casa desde entonces. Elena se duchó con calma, se vistió con su vestido azul marino favorito y bajó a desayunar. Héctor estaba en la cocina, con el cabello despeinado y ojeras profundas, sosteniendo una taza de café que parecía haber olvidado que tenía en las manos. Elena, murmuró cuando la vio entrar, tenemos que hablar. Ya no tenemos nada de qué hablar, Héctor. Por favor, solo 5 minutos. Elena se sirvió un vaso de leche tibia y se sentó en la mesa, manteniendo la distancia. 5 minutos, concedió. Héctor se acercó con movimientos vacilantes como si no estuviera seguro de sus propias piernas. He roto con Lucía, dijo de forma abrupta. Elena lo miró sin expresión. Enhorabuena. Elena, escúchame. Lo he dejado todo. He terminado completamente con ella. Podemos empezar de nuevo, podemos ir a terapia de pareja, podemos... ¿Has firmado los papeles? ¿Qué? Los papeles de separación. ¿Los has firmado? Héctor desvió la mirada hacia la ventana. Elena, no puedo firmarlo. No puedo renunciar a mi familia. Tu familia. Elena se rió, pero no era una risa alegre. ¿Cuándo fue la última vez que te comportaste como parte de esta familia? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu esposa, y no como a una molestia? Sé que he cometido errores.
Para. Elena se levantó de la silla con movimientos lentos, sintiendo cómo otra contracción suave le recorría el vientre. Héctor, voy a decirte algo y quiero que me escuches muy bien. Tú no rompiste con Lucía por mí. Rompiste con ella porque te pillaron. Si yo no hubiera descubierto nada, seguirías con ella. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuánto tiempo llevabais juntos? ¿Meses? ¿Años? El silencio de Héctor fue más elocuente que cualquier respuesta. 2 años, murmuró finalmente. Elena sintió que algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. 2 años. Mientras ella planificaba el embarazo, mientras decoraban el cuarto del bebé, mientras hablaban de nombres y de futuro, él tenía una relación paralela con otra mujer. 2 años, repitió Elena. 2 años mintiéndome todos los días. 2 años fingiendo que me amabas mientras estabas con otra. Yo te amo, Elena. Nunca he dejado de amarte. No sabes lo que es el amor, Héctor. El amor no miente. El amor no traiciona. El amor no humilla a la persona embarazada de tu hijo. Elena se dirigió hacia la puerta de la cocina, pero la voz desesperada de Héctor la detuvo. Si no firmas, voy a luchar por la custodia. Voy a demostrar que no estás en condiciones de criar a nuestro hijo sola. Elena se giró lentamente. Por primera vez en toda la conversación, Héctor había mostrado su verdadera cara, la del hombre que no acepta perder el control. ¿Me estás amenazando? Te estoy diciendo la realidad. ¿Tienes problemas de ansiedad? ¿Estás en tratamiento psicológico? ¿No tienes trabajo estable? Mi ansiedad la causaste tú. Mi tratamiento psicológico es para recuperarme del daño que me has hecho. Y mi situación laboral la vamos a discutir en el juzgado, junto con todas las facturas de los regalos que le hacías a tu amante con nuestro dinero. Elena se acercó un paso hacia él, y Héctor pudo ver algo en sus ojos que no había visto nunca antes. Héctor, si quieres luchar, luchemos. Pero te advierto que ya no soy la mujer ingenua que se conformaba con migajas de atención. Soy una madre que va a proteger a su hijo de crecer en una mentira. En ese momento, el timbre de la casa sonó con insistencia. Elena abrió la puerta y se encontró con Inés Rodríguez acompañada de un hombre mayor con traje gris. Elena, este es Joaquín Herrera, procurador judicial. Venimos a entregar oficialmente la demanda de separación y la solicitud de medidas cautelares. Elena se hizo a un lado para dejarlos pasar. Héctor apareció en el umbral del salón con la cara completamente pálida. Señor del Real, dijo el procurador con voz oficial, queda usted citado para comparecer ante el juzgado de primera instancia número 3 de Sevilla el próximo viernes a las 10 de la mañana. Tiene usted derecho a asistencia letrada. ¿El viernes? Pero eso es dentro de 3 días, completó Inés. Elena ha solicitado medidas urgentes debido a su estado de gestación avanzada y los informes médicos que certifican el daño psicológico causado por su conducta. Héctor miró a Elena con una expresión de incredulidad absoluta. ¿En serio vas a hacer esto? ¿De verdad vas a destruir todo lo que hemos construido juntos? Elena puso ambas manos sobre su vientre, sintiendo cómo el bebé se movía suavemente, como si quisiera recordarle que no estaba sola en esto. Héctor, yo no he destruido nada. Tú destruiste nuestra familia el día que decidiste que merecías tener 2 vidas. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y construyendo algo nuevo. Elena, por favor, la decisión está tomada. Elena se dirigió hacia las escaleras. Tienes hasta mañana para llevarte tus cosas. El viernes nos vemos en el juzgado. Subió a su dormitorio sintiendo cómo Héctor, Inés y el procurador discutían en voz baja en el salón. Se sentó en el borde de la cama y puso las manos sobre su vientre. Ya casi está pequeño, murmuró. Mamá va a darte la mejor vida posible, una vida sin mentiras. El bebé respondió con una patadita suave, como si estuviera de acuerdo, como si también estuviera listo para empezar una nueva vida, una vida donde el respeto no fuera negociable. 6 meses después, el apartamento del barrio de Triana era pequeño pero luminoso. Desde la ventana de la cocina, Elena podía ver el río Guadalquivir y escuchar el murmullo constante de la vida sevillana que fluía como agua bajo los puentes. Era un sonido que la tranquilizaba mientras preparaba el biberón matutino de Leo. Su hijo tenía ahora 4 meses y los ojos más claros que había visto jamás, como si hubiera nacido viendo el mundo con una transparencia que ella había tardado 31 años en encontrar. Leo había llegado 3 días después del juicio.
como si hubiera esperado pacientemente a que su madre resolviera los problemas del mundo exterior antes de hacer su entrada triunfal. El juicio había sido más rápido de lo esperado. Héctor se había presentado con un abogado que parecía más nervioso que su propio cliente, mientras que Inés había desplegado las pruebas con la precisión de un cirujano. Las facturas, los informes médicos, las fotografías que Elena había tomado aquella tarde en Los Remedios, los mensajes de texto que habían logrado recuperar del teléfono. La jueza, una mujer mayor con gafas y expresión severa, había necesitado menos de 2 horas para dictar sentencia. Separación legal inmediata, custodia principal para Elena, pensión alimenticia considerable y, lo más importante, una compensación económica por daños morales que había permitido a Elena independizarse completamente. Héctor había salido del juzgado como un hombre derrotado. Elena lo había visto una sola vez desde entonces, cuando vino a conocer a Leo. Había traído flores y una sonrisa forzada, intentando comportarse como el padre orgulloso que nunca había llegado a ser realmente. Leo lo había mirado con curiosidad durante unos minutos, antes de quedarse dormido en brazos de Elena, como si hubiera decidido que aquel extraño no merecía más de su atención. Ahora, mientras Elena terminaba de preparar el desayuno en su pequeña cocina, escuchó los pasos familiares de Carmen subiendo por las escaleras. Su antigua vecina se había convertido en algo parecido a una madre adoptiva, apareciendo cada mañana con cruasanes frescos y la sabiduría tranquila de quien ha vivido lo suficiente para saber qué batallas merecen la pena. «Buenos días, querida», dijo Carmen entrando con la llave que Elena le había dado. «¿Cómo ha dormido el príncipe?» «Como un ángel. Creo que por fin se ha acostumbrado al nuevo apartamento». Elena levantó a Leo de su cunita portátil, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su cuerpo pequeño contra su pecho. Cada día que pasaba, se parecía menos a Héctor y más a sí mismo, una persona completamente nueva, sin el peso de las mentiras del pasado. «¿Has sabido algo de él?», preguntó Carmen mientras servía café en 2 tazas desiguales que Elena había comprado en un mercadillo. «Nada, y espero que siga así». Elena había escuchado por terceros que Héctor había vuelto con Lucía, que habían alquilado un apartamento juntos en el mismo barrio donde Elena los había visto besarse. Le había parecido apropiado. Al final, se habían quedado el uno con el otro, sin víctimas inocentes de por medio. «¿Y el trabajo? ¿Cómo va?» Elena sonrió, una sonrisa genuina que había tardado meses en volver a su rostro. «Bien, mejor de lo que esperaba». Había empezado trabajando como editora freelance desde casa, corrigiendo textos y maquetando documentos para pequeñas empresas. Era un trabajo tranquilo que le permitía estar con Leo, pero que también le daba la independencia económica que necesitaba. Poco a poco se había ido especializando en contenido digital para empresas locales, y ahora tenía más clientes de los que podía atender. «El otro día», continuó Elena, «una de mis clientas me dijo que admiraba mi capacidad para empezar de cero. Le dije que no había empezado de cero, había empezado de verdad». Carmen asintió con esa sonrisa sabia que Elena había aprendido a valorar. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti ahora?», le dijo la mujer mayor. «¿Qué?». «Que ya no te disculpas por existir». Elena se quedó pensando en esas palabras mientras Carmen se marchaba a hacer sus compras matutinas. Era cierto. Durante años, había vivido pidiendo perdón por sus necesidades, por sus sentimientos, por ocupar espacio en el mundo. Ahora, cuando Leo lloraba porque tenía hambre, lo alimentaba sin sentirse culpable por interrumpir otras actividades. Cuando se sentía cansada, descansaba sin tener que justificarlo. Cuando quería salir a pasear por el barrio, cogía el carrito de Leo y salía, sin pedirle permiso a nadie. Esa tarde, mientras Leo dormía su siesta, Elena se sentó en el pequeño balcón que daba al río. Tenía el portátil abierto, trabajando en la web de una floristería del centro, cuando su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Silvia, su prima. «Elena, he visto a Héctor en el centro comercial. Estaba con esa mujer, Lucía. Parecían estar discutiendo. ¿Estás bien?». Elena leyó el mensaje 2 veces antes de responder. «Estoy perfecta. Gracias por preguntar». Y era cierto. No sintió curiosidad, ni dolor, ni satisfacción maliciosa. Solo una indiferencia completa, como si le hubieran contado algo sobre personas que no conocía. Cerró el portátil
y entró a ver a Leo, que empezaba a removerse en su cuna. Cuando sus ojos se abrieron y la vieron, su carita se iluminó con una sonrisa que le llenó el pecho de una felicidad que no había conocido antes, la felicidad de ser completamente ella misma, sin máscaras, sin mentiras, sin tener que fingir ser alguien que no era. «Hola, mi amor», le murmuró, levantándolo con cuidado. «¿Qué te parece si salimos a conocer el mundo?» Leo balbuceó algo que sonó como aprobación. Elena se vistió con el vestido verde que había comprado la semana anterior, el primero que se compraba en años solo porque le gustaba, sin pensar en si le parecería bien a nadie más. Se maquilló ligeramente, no para disimular nada, sino para realzar la mujer que había decidido ser. Salieron al atardecer sevillano, cuando la luz dorada convertía incluso las calles más humildes en algo mágico. Elena caminaba despacio, sintiendo el peso familiar del carrito de Leo, escuchando los sonidos de la ciudad que se preparaba para la noche, las conversaciones desde los balcones, el tintineo de los platos en las terrazas, la música lejana que salía de alguna radio. Se detuvo en un pequeño parque cerca del río y se sentó en un banco, con Leo en brazos. Un grupo de niños jugaba en los columpios mientras sus padres charlaban en otros bancos. Era una escena cotidiana, simple, sin drama ni grandes emociones, y Elena se dio cuenta de que eso era exactamente lo que había estado buscando toda su vida: la paz de lo ordinario, la belleza de lo real, la felicidad que no necesita ser demostrada en redes sociales ni validada por nadie más. «¿Sabes qué, Leo?», le murmuró a su hijo, que la miraba con esos ojos claros e infinitos. «Mamá ha aprendido algo muy importante. No necesitamos a nadie que no nos valore. No necesitamos amor que venga con condiciones. Solo necesitamos ser nosotros mismos y estar orgullosos de quien somos». Leo la miró como si entendiera cada palabra. Cuando se levantaron para volver a casa, Elena se dio cuenta de que no había pensado en Héctor en todo el día. No por esfuerzo o por voluntad, sino porque simplemente ya no formaba parte de su mundo interior. Su vida anterior se había sentido como un traje que no le quedaba bien, hermoso a los ojos de otros, pero incómodo para quien tenía que llevarlo puesto. Ahora, caminando por las calles de Triana con su hijo en brazos, y el futuro extendiéndose ante ella como un lienzo en blanco, Elena se sentía como si finalmente hubiera encontrado su talla, y le quedaba perfecta. Un año después, era una mañana de primavera cuando Elena se encontró con Héctor por casualidad en el mercado de Triana. Estaba comprando verduras para la comida mientras Leo, ahora de 15 meses, intentaba agarrar todo lo que estaba a su alcance desde su sillita. El pequeño había empezado a caminar hacía pocas semanas, y el mundo se había convertido en una aventura constante de descubrimientos. Elena estaba pagando los tomates cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Elena», se giró lentamente, sin prisa, sin sobresalto. Héctor estaba allí, más delgado de lo que recordaba, con el cabello ligeramente más largo y unas ojeras que hablaban de noches mal dormidas. Junto a él, Lucía sostenía una cesta de la compra con la misma tensión en los hombros que Elena recordaba haber tenido durante los últimos meses de su matrimonio. «Hola, Héctor», respondió Elena con la tranquilidad de quien saluda a un conocido lejano. «¿Estás muy bien?», murmuró él, con una sonrisa incómoda. «Y Leo ha crecido muchísimo». Elena miró a su hijo, que en ese momento decidió arrojar su peluche favorito al suelo y reírse como si fuera la cosa más divertida del mundo. Ella se agachó a recogerlo, sintiendo cómo la vida simple y real de su día a día contrastaba con la tensión artificial de aquel encuentro. «Sí, está creciendo rápido», respondió incorporándose. «¿Qué tal vosotros?». La pregunta no tenía malicia ni curiosidad genuina, era simple cortesía, la que se tiene con cualquier extraño. Lucía se acercó un paso, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Bien, muy bien. Nosotros nos casamos el mes pasado». Elena asintió con la misma expresión que habría puesto si le hubieran contado que habían cambiado de trabajo o se habían mudado de barrio. «Enhorabuena», dijo, sin una pizca de ironía. El silencio que siguió fue incómodo para ellos, pero no para Elena. Ella estaba ocupada limpiando las manos de Leo con una toallita húmeda, completamente presente en su propia vida. «Elena», dijo Héctor de repente con una urgencia que ella reconocía de los viejos tiempos. ¿Podríamos hablar un momento? A solas».
Elena lo miró tranquilamente. ¿De qué? De nosotros. De Leo. De cómo están las cosas. Las cosas están como tienen que estar, Héctor. Leo está sano. Yo estoy bien. Y tú has rehecho tu vida. No hay nada más de qué hablar. Pero es que yo he estado pensando. Héctor, lo interrumpió Elena con suavidad, pero con firmeza. Leo y yo tenemos una vida. Una vida buena, tranquila, sin complicaciones. No necesitamos que pienses nada sobre nosotros. Lucía se removió inquieta junto a Héctor, y Elena pudo ver en sus ojos algo que reconocía perfectamente, la inseguridad de quien vive con alguien capaz de traicionar. Era una mirada que Elena había tenido durante los últimos meses de su matrimonio, cuando cada sonrisa de Héctor le parecía sospechosa, cada mensaje del móvil una amenaza potencial. ¿Eres feliz?, preguntó Héctor de repente. La pregunta la sorprendió, no por su contenido, sino por lo fácil que le resultaba responderla. Sí, dijo sin dudar. Muy feliz. Y era cierto. Aquella mañana se había despertado con Leo balbuceando en su cuna. Había desayunado café con tostadas mientras él jugaba en su trona. Había revisado los emails de sus clientes, sintiendo la satisfacción de un trabajo bien hecho. Había salido a comprar disfrutando del sol primaveral y la libertad de moverse sin prisa. Era una felicidad hecha de pequeñas cosas, de momentos cotidianos, de la paz de no tener que estar alerta constantemente. No era la felicidad performativa de las redes sociales, sino la felicidad profunda de quien vive en armonía consigo mismo. Me alegro, murmuró Héctor, aunque su expresión sugería lo contrario. Elena recogió sus bolsas de la compra y ajustó la sillita de Leo. Que tengáis buen día, les dijo, y se dirigió hacia la salida del mercado. Elena, la voz de Héctor la siguió una vez más. Si alguna vez necesitas algo. Ella se detuvo sin girarse. No voy a necesitar nada, Héctor. Pero gracias. Caminó hacia casa sintiendo el peso familiar de las bolsas de la compra y el parloteo alegre de Leo, que señalaba todo lo que veía con la curiosidad infinita de la infancia. No sintió tristeza, ni nostalgia, ni satisfacción maliciosa, solo una confirmación tranquila de que había tomado las decisiones correctas. Esa tarde, mientras Leo dormía su siesta y ella trabajaba en su pequeño escritorio junto a la ventana, Elena recibió un mensaje de Carmen. ¿Te apetece cenar en mi casa esta noche? He hecho gazpacho. Sonrió mientras escribía su respuesta. Nos encantaría. ¿Llevamos algo? Solo vuestras sonrisas. Elena cerró el portátil y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el río, los puentes de Sevilla, la vida que fluía constante y serena como el agua. Se había acostumbrado a esa vista, a esa sensación de estar exactamente donde tenía que estar. Su teléfono vibró con un mensaje de Amparo, su psicóloga. ¿Cómo van las cosas, Elena? Hace tiempo que no hablamos. Elena respondió sin dudar. Muy bien. Creo que ya no necesito más sesiones. He aprendido a confiar en mí misma. La respuesta llegó casi inmediatamente. Esa es la mejor noticia que he recibido en mucho tiempo. Pero ya sabes que aquí estaré si alguna vez quieres hablar. Elena guardó el teléfono y fue a despertar suavemente a Leo. Cuando sus ojos se abrieron y la vieron, le dedicó esa sonrisa que la derretía todos los días. Pura, sin filtros, sin agenda oculta. Hola, mi amor, le murmuró. ¿Qué te parece si vamos a casa de la abuela Carmen? Leo aplaudió con sus manitas pequeñas, como si entendiera perfectamente la propuesta. Mientras lo vestía y preparaba sus cosas, Elena se dio cuenta de algo fundamental. Ya no medía su felicidad en función de lo que había perdido, sino en función de lo que había ganado, y había ganado mucho más de lo que nunca había imaginado posible. Se había ganado a sí misma. Esa noche, cenando gazpacho en la terraza de Carmen mientras Leo jugaba con los gatos del barrio, Elena levantó su copa de agua con gas y brindó en silencio. Por las segundas oportunidades, por el coraje de empezar de nuevo, por la sabiduría de elegir la paz sobre el drama, y por la certeza absoluta de que merecía una vida sin mentiras. Fin. ¿Te habrías atrevido tú a dejarlo todo por recuperar tu dignidad? ¿Habrías tenido el valor de elegir la incertidumbre sobre una mentira cómoda? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión.
Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.